meses solo tuvimos 6 sesiones en la Cámara de Diputados. Parece que hoy se acordaron. Latinoamérica se desangra. Desde hace varios días te venimos contando las trágicas situaciones por las que atraviesan Bolivia y Chile. En el país de Evo Morales las muertes ya son 32. Y en el país trasandino las protestas y la represión siguen y no se ve en el horizonte el fin de tanta convulsión. Ahora tenemos que hablar de Colombia, donde todo comenzó con una huelga general y el gobierno tuvo que decretar toque de queda en la ciudad de Cali. Uno de los protagonistas políticos de la semana es Agustín Rossi. Como nos gusta solo darte lo mejor, lo tenemos hoy sentado por segunda vez en el año en el sillón de marcapasos. El dólar oficial finalizó hoy en 62,91, el dólar blue quedó en 66,75, mientras que el contado con liquidación terminó en 75,02. Por su parte, el riesgo país fue de 2.225 puntos básicos. Bienvenidos al marcapasos número 82, que en la quiniela es la pelea. Justo hoy. No voy a decir nada porque cualquier cosa que afirme puede ser usada en mi contra. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, y acá estamos todos juntos esperando la lluvia. El viento que había recién cuando entré al canal era realmente impresionante. Así que si empieza a llover, avísame por acá porque yo tengo una ventana allá arriba, pero no llego a darme cuenta. Así que por lo menos vamos a estar enterados de lo que está pasando. Un día con una cantidad de información impresionante y teniendo en cuenta además que yo ayer no estuve aquí, hay varias cosas que quiero charlar con ustedes. La primera tiene que ver más que nada con un reconocimiento absolutamente personal porque ayer me emocioné muchísimo con lo que sucedió en la Cámara de Diputados, ese reconocimiento a Emilio Monzó. Realmente no puedo más que confesar que soy amiga personal de Emilio hace 30 años. Y lo conozco como a pocos políticos, porque la verdad que somos amigos reales, o sea, somos amigos de la vida, de que estuvo en el nacimiento de mis hijos y yo en el nacimiento de sus hijos, varios, porque tiene un montón. Pero realmente me parece que ese reconocimiento a Emilio Monzó es fundamentalmente un reconocimiento a la buena política. No es que los kirchneristas aplaudieron a Monzó, que también fue parte del gobierno que se está yendo, no. Lo que sucedió ayer es la reivindicación de una palabra que estuvo tan mal usada durante tanto tiempo y que es ni más ni menos que la política. A mí la política me encanta. La política significa ni más ni menos que poder transformar la realidad. El que te vende que la política es horrible y es sucia, te está convenciendo de que no cambies nada. Y lo que tenemos que lograr justamente es entre todos poder entender mejor la política para usarla mejor. La política es una herramienta. Yo me apasiono con la política y ustedes lo saben porque me ven a mí acá todas las noches y esto me encanta. Les puedo asegurar que para mí es un gran sacrificio venir acá, ir y vuelta, dejar a mis chicos, etcétera, pero lo hago con una pasión impresionante porque me parece que estar hablando de lo que sucede ni más ni menos que en el centro neurálgico de poder en la Argentina es estar mirando lo que uno puede llegar o no a transformar. Así que desde acá mi homenaje a mi manera a mi amigo del alma, Emilio Monzó, que realmente se merece eso y mucho más. Hoy estamos con el señor Chivo Rossi, que está ya sentado aquí en el sillón de marcapasos por segunda vez este año y con él vamos a estar hablando porque todo indica que va a ser uno de los futuros ministros del próximo gabinete de Alberto Fernández. Pero empecemos hablando de otro tema muy concreto y tiene que ver con el papelón que sucedió hoy en el gobierno nacional. Ayer el secretario de Salud, ni más ni menos, hizo un protocolizó, ni más ni menos que lo que se habla del aborto, el aborto que está legalizado hoy en la Argentina. Se trata ni más ni menos que de un protocolo que lo que hace es concretamente decirle a todas las entidades de salud de toda la Argentina lo que deben hacer cuando llega, por ejemplo, una chiquita de 11 años violada por su padrastro, por su abuelo o por cualquiera. Obviamente esos abortos son no punibles, son legales en la Argentina. A una nena violada no le podés negar el derecho
a abortar, básicamente porque la estás violando de nuevo. Hay provincias en este país en donde este protocolo no se cumple y lo que estaba haciendo Rubinstein era ni más ni menos que poner en blanco sobre negro lo que la ley dice. No estaba haciendo ninguna otra cosa. ¿Qué pasó? Dicen en el gobierno que no se enteraron, hoy una reunión de gabinete, salieron a decir que lo van a llevar para atrás, mañana sale publicado en el boletín oficial. Realmente papelonesco, realmente indignante desde todo punto de vista. Yo no sé si realmente, como dicen muchos, lo que está esperando Mauricio Macri con esta salida de su gobierno es llevar a los evangelistas el 7 a que lo aplaudan en Plaza de Mayo, no sé a dónde junta la gente, no tengo idea, pero realmente es un papelón, señor presidente, un papelón. No había necesidad de que usted se fuera de esta manera, realmente no había necesidad. El mismo presidente que abrió la posibilidad del debate del aborto en la Argentina, del debate sobre el derecho del cuerpo de la mujer, este mismo presidente se va de esta manera. Se va de esta manera, es indignante, no tengo otra palabra más que con la cual calificar esto que sucedió hoy y va más allá del debate de creencias, porque esto no tiene que ver con la creencia, esto es una cuestión de salud, absolutamente de salud y de salud pública. No era ilegal, no faltaba absolutamente nada, pero bueno, qué sé yo, es lo que está pasando en estos últimos días del gobierno de Mauricio Macri y cada uno elige cómo despedirse. Pablo Yedlin es diputado nacional del Frente Justicialista, muchos lo señalan como el posible ministro de Salud, es tucumano, está en Tucumán y también está en línea. ¿Cómo le va? Diputado Nancy Pasos lo saluda. Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Ahí está Agustín. Gracias por saludarnos a los dos. Bueno, ¿es cierto que va a ser ministro? No sabemos. No sabemos. Nosotros venimos trabajando en los grupos técnicos del área de salud, del Frente de Todos, conjuntamente con Ginés González García, con Arnaldo Medina, una serie de compañeros trabajando en las políticas. Nosotros creemos que lo importante son las políticas para lo que se viene de la Argentina y poder recuperar un sistema de salud que la verdad que estaba bastante comprometido, que en estos últimos 4 años ha empeorado prácticamente en todas las líneas, en lo que es el sector público, en lo que es el acceso a medicamentos, a vacunas, en lo que es acceso a un derecho que para los argentinos es un derecho tan importante como el derecho a la salud. Y después que el presidente elija en dónde le vamos a ser útil, es una decisión de él. Nosotros donde sea, en la misma Cámara de Diputados o donde haga falta, vamos a trabajar para recuperar la salud de los argentinos, que es muy importante. Yo en realidad le pregunté si iba a ser ministro, más allá de por todo lo que se escribe, es porque hoy a la mañana hablé por radio justamente con Ginés González García, le pregunté, él me dice, no, Yedlin, entonces dije, bueno, vamos por Yedlin, ya que estamos. De todas maneras... Lo tiene que decir el presidente. Bueno, que lo diga él en algún momento. De todas maneras, sí mi pregunta es la siguiente, ¿qué hubiera hecho usted con este protocolo? A ver, es muy importante que la gente entienda que la interrupción legal de embarazo y las causales de interrupción legal, como muy bien dijiste vos, la violación, la salud de la madre, siguen siendo... Ay, se cortó el Skype, no te puedo creer. Bueno, retomemos el Skype, pero siguen siendo legales en la Argentina. Básicamente creo que tiene que ver con esto lo que estaba intentando... A ver, está, ¿no? Yedlin. Hola. Ay, no. Hola. Ahora sí, ahora te recuperamos. Buenísimo. No, decirles a todos que estas causales que desde hace más de 100 años están en la Argentina y que de alguna manera habilitan el derecho a interrumpir el embarazo sin ninguna limitación, existen y a pesar de que mañana el protocolo es... Ay, qué lástima. A pesar de que el protocolo no se... A ver, quiero completar un poco el contexto, digamos, de lo que estaba hablando Yedlin. A pesar de que el protocolo, digamos, se vaya a ir para atrás, sin embargo, si hay un caso de una nena violada, va a un hospital público y es obligatorio que le practiquen un aborto, porque eso es lo que dice la ley. Concretamente. Ahora, sí lo interesante de hablar con Yedlin en este caso es que él justamente está hablando de una provincia como Tucumán. Ahí está Yedlin. Yo completé el concepto, me parece. Usted lo que estaba queriendo decir es que más allá de... Te escuché. Perfecto. Entonces, yo lo que quiero Exactamente. lo que quiero preguntarle es, justamente usted está en Tucumán.
que claramente es una provincia donde hubo varios problemas con este tema, y a mí cada vez que me dice que Mansur va a tener que ver con el Ministerio de Salud, me ataco, porque digo, me gustaría que él primero protocolice esto en su propia provincia. Sí. Como ustedes saben, en la Argentina la salud no ha sido delegada a la nación y cada jurisdicción puede tener su propio protocolo y puede elaborarlo más allá del protocolo nacional. Lo que es importante es que en la Argentina el Código Penal es el mismo en toda la Argentina y la interrupción de embarazo, por esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido muy clara de que los sistemas de salud deben garantizar este acceso a salud y a derecho en tiempo y forma, como lo dice el protocolo que había actualizado el secretario Rubinstein. Es verdad que hay provincias como las del norte argentino, donde Tucumán forma parte, que debido a que son provincias, diríamos, muy conservadoras, con un fuerte espíritu religioso, tienen una mirada sobre la situación de interrupción de embarazo muy compleja para ellos porque va contra sus valores más íntimos. Yo, desde el lado de la salud pública, no tengo ninguna duda, y así lo expresé cuando voté en la Cámara de Diputados la interrupción voluntaria también. Creo que esto es un tema, como bien lo dijiste vos, Nancy, de salud pública, y que no debemos mezclarlo, y que aquellas personas que por sus ideales decidan no tomar esta decisión, está allá su derecho. Totalmente. Pero nosotros tenemos desde el Estado laico que garantizar que todos, con una creencia, con otra o sin creencia, que no hagan esto en la clandestinidad y paguen con su vida por hacerlo. Este es el gran desafío que tenemos, y me parece que estas cosas como escribir con la mano un protocolo y después borrarlo con el codo son las cosas que hacen muy mal a la Argentina, porque todos perdemos credibilidad, el sistema pierde credibilidad, la política pierde credibilidad, y en estas cosas que hay dudas, que hay muchas opiniones, es bueno ser muy claros. El protocolo es importante porque aclara y actualiza algunos temas, por ejemplo el nuevo Código Civil, pero de ninguna manera es necesario para que hoy alguien que quiera acceder a este derecho pueda hacerlo en cualquier lugar de la Argentina. Queda clarísimo. Pablo Yedlin, muchísimas gracias. La próxima aquí, en el sillón de Marcapasos. Gracias, realmente, por esta comunicación. Va a ser un gusto. Igualmente. Lo sigo viendo. Gracias. Bueno, nos sigue viendo, Chivo, así que en este momento, después le mandás vos los saludos a él, obviamente. Les decía que hoy la Cámara ha explotado de proyectos. ¿Cuántas sesiones hubo en el año, Rosy? Muy pocas. 6, creo. La verdad que sí tenés... Lo dije ayer en el recinto porque el homenaje a Emilio fue también una especie de balance. Si hay algo que hay que criticarse fuertemente es la baja cantidad de sesiones que hubo durante todo el año. Claro. En general, cuando son años electorales, siempre baja la cantidad de sesiones. Esta vez, a mi criterio, bajó excesivamente. Total. Cuando uno ve la cantidad de proyectos que se trataron en la sesión de ayer, bien podríamos, porque muchos de esos proyectos que después se terminan aprobando rápidamente, reduciendo el tiempo de los oradores y demás, bien podríamos haber hecho varias sesiones para tratar esos proyectos como corresponden a la jerarquía de esos proyectos. Obviamente. Tenemos varias leyes que se aprobaron. En realidad no son leyes, son proyectos de ley que tienen que pasar al Senado a todo esto, ¿no? De esos 50... La mayoría de esos son proyectos de ley. Son medias sanciones que van a pasar al Senado. Uno de esos, por ejemplo, vamos a ir repasando, es ley de góndolas, que también estuvo, digamos, discutida, pero hoy hablábamos justamente con Víctor Fera, como siempre, el dueño de Maxi Consumo, y estaba chocho porque es una ley que se viene trabajando hace 5 años. ¿De qué se trata básicamente? Cada vez que vos vas al supermercado te encontrás con lugares dominantes. Hay un montón de empresas que son dominantes en el rubro alimenticio en la Argentina y se compran las góndolas y las cabeceras de góndola. Esta ley va a implicar, entre otras cosas, competencia. Y como bien dijo Carrió, antes de con el dedito pegarle una... ¿Qué le hizo la diputada? La amenazó, ahora lo vamos a ver también. No necesariamente ir a buscar la marca alternativa abajo a la izquierda, el fondo, digamos, donde nunca la encontrás. Con lo cual, esta ley de góndola básicamente lo que hace es potenciar la competencia. ¿Cuál es la otra ley que se ha votado, sancionado en diputados, señor director? La ley de alquileres, una ley que venía con muchos proyectos también y que también tiene básicamente mucho
que ver con las garantías que se le van a dar a los propietarios de las propiedades. Se abre este abanico, se posibilita también el hecho de que uno no tenga que andar cambiando de vivienda cuando sos inquilino. Yo alquilé toda la vida, cada 2 años se da la extensión a 3. ¿Qué otra cosa más es, Rosy, esta ley? Se fija que el depósito de garantía no puede superar un mes, Claro. el valor de un mes de alquiler. Cuando se devuelve, se tiene que devolver actualizado al precio que pagaste el último mes de alquiler. Se fija que la actualización tiene que ser solamente de una vez por año, la actualización. No cada 6 meses. No cada 6 meses, y se regula esa actualización. Perfecto. No puede ser por encima de lo que dé un índice combinado, un 50 por mitades, un 50% lo que es la inflación. La inflación, y el otro 50% el RIPTE, que es un indicador de aumento del salario de los empleados registrados que brinda el Ministerio de Trabajo durante todo. Perfecto. La siguiente ley que quiero charlar, la voy a charlar ya directamente ahí sentada en el sillón, porque la suya es la de las Fuerzas Armadas. Bien, como usted va a ir de ahora de ministro, primero se hizo votar la ley para subirse. Nada, estuvo vivo. Bien vivo, chivo. Dice, a mí me van a mandar a diputado. Está bien, me sacan la presidencia del bloque, me manda de ministro de Defensa, pero antes me aseguro la ley que me dé un poquito más de plata. Vamos con él, pero antes 1 minuto nada más para hablar de Latinoamérica en llamas, chicos. Realmente es impresionante lo que está pasando. Si algo nos faltaba, saltó Colombia, obviamente. Arde Latinoamérica, dice la placa, y es concretamente así. Chile sigue con protestas. Obviamente que el tema de Bolivia sigue ya número 32 los muertos. Y ahora saltó Colombia. Tenemos un especialista para contarnos un poco cuál es el marco y qué es lo que implica todo lo que está pasando y por qué se siguen sumando países que, insisto, hacen que cada vez uno se sienta casi viviendo en Suiza, ¿no? Que a nosotros como que no nos está pasando nada. Augusto Taglioni, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo podés, digamos, parangonar estas 3 realidades? Ahora Colombia. Bueno, a ver, hay un punto para mí de relación entre lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile y lo que pasó en Ecuador, que son las reacciones a políticas de ajuste, políticas que son de corte neoliberal. Creo yo que hay también una similitud fuerte entre Chile y Colombia en relación a, por ahí, políticas que son postergadas, se van postergando y la sociedad va cansándose de determinadas lógicas. Y me parece que lo de Colombia hoy es un punto bastante importante, porque Colombia hace 50 años que el sistema político discute qué hacer con la guerrilla. Exacto. Si la atacás militarmente o si se negocia. Y ha dejado por las últimas presidencias, incluyendo la de Iván Duque, la discusión del trabajo, la discusión de la economía, la discusión de la salud. Todo esto que y en estos momentos se están registrando cacerolazos en Bogotá, es que justamente, además de pedir por el restablecimiento... Ay, se está cortando, qué lamentable. Ahí está Augusto Taglioni tratando de contar, digamos, lo que está pasando en esta realidad regional. Es cierto que lo que pasa en Colombia tiene mucho más que ver con Chile, básicamente porque se está despertando Colombia, que durante todo este tiempo venía discutiendo básicamente qué hacer o no con la guerrilla, de políticas claramente liberales o neoliberales, como le llaman algunos, en realidad que tienen que ver justamente con opresión a los que menos tienen. Augusto, era esto más o menos lo que querías contar, ¿no? Exactamente, digo que además de lo que ahora el paro general sumó el tema del... Bueno, estamos con problemas técnicos. Ya hay más de 100... ¿Escuchan ahí? Sí, dale. Ahí bien, perfecto. No, decía que lo que estaba diciendo justamente era que hay más de 180 guerrilleros que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, 195 indígenas,
más de 100 líderes sociales. Digo, además de eso, hay una discusión en torno a la reforma laboral propuesta por el Fondo Monetario Internacional, por la OCDE, reforma que lo que hace es pauperizar el trabajo en Colombia, la discusión del tema de la educación, que los movimientos estudiantiles se vienen movilizando hace semanas. Digo, hay una discusión respecto de los temas estructurales en Colombia: trabajo, educación, salud, la necesidad de que el Estado esté presente. Y la respuesta de Iván Duque fue el toque de queda en algunas ciudades como la de Cali, por ejemplo, y la represión de fuerzas antimotines que han reforzado y que en la semana previa a este paro general lo habían planteado que iba a ser así. Así que hay que ver si esto se mantiene o si es algo que es una importante jornada de paro y movilización del día de hoy o va a continuar las semanas siguientes. Queda clarísimo. Augusto, muchísimas gracias. Chile sigue, obviamente, sigue también el tema en Bolivia. Lo de Bolivia es terrible, cómo los propios bolivianos se están encargando. La cantidad de imágenes que me llegan a este celular a través de esa línea de comunicación que estoy teniendo es impresionante. Y cada vez más gente desde Bolivia, que claramente salen básicamente a buscar la repercusión en medios argentinos por, de alguna u otra manera, cómo están acallados los medios locales. Realmente es impactante ver. Hoy hay una imagen que se viralizó de 2 ataúdes en el medio de una calle, y viene un tanque. Se ve que estuvieron reprimiendo en el medio del funeral y quedaron los ataúdes ahí en el piso. Entonces se ve el tanque avanzando con los ataúdes ahí. O sea, un nivel de represión que realmente no hay cómo describirlo más que con esa imagen. Y ahí están, miren, ahí están los 2 ataúdes. Es claramente, digamos, un momento donde están yendo, digamos, a enterrar a sus deudos, y de golpe se desata la represión, la gente sale corriendo y es impresionante. O sea, están reprimiendo un velatorio. No sé si nos estamos entendiendo. Miren eso, miren la imagen de los ataúdes en el piso y el tanque atrás. O sea, si hay algo que representa la violencia contra la opresión, es eso. O sea, ¿qué querían? Es increíble. En fin. Volvemos a Augusto, muchísimas gracias. Augusto Taglioni ahí, que siempre que tenemos algún tema internacional lo llamamos. Muchas gracias. Volvemos a la Argentina, volvemos a Suiza, que estamos haciendo nosotros en este momento. Y vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche, el señor Chivo Rossi. Agustín Oscar Rossi vive un tiempo de volver a sillones conocidos. Esta noche, sin ir más lejos, vuelve al sillón de marcapasos. Y muy pronto regresará, dicen las malas y las buenas lenguas, al del Ministerio de Defensa. Es ingeniero y político como Mauricio Macri, pero no lo une a él ni el amor ni el espanto. Eso sí, ambos tienen sobrenombres de animales. A Rossi le dicen Chivo, pero no por su mal humor, que a veces lo tiene, sino porque es un apodo muy del campo donde se crió, porque Rossi es un santafesino de vera. Líder de la oposición en la Cámara de Diputados, Rossi es un hombre de convicciones, conocedor como es de los temas de defensa. Logró que se apruebe anoche un importante proyecto de ley, un antecedente más que válido para su ministerio, el que regresa a sus 60 años. Un regreso que no es el primero en su vida política, porque fue en los 90 cuando abandonó la actividad pública por diferencias ideológicas con Carlos Saúl Menem. A tal punto que recién en 2005, ya con Kirchner como presidente, fue diputado nacional. Luego es bien conocido su desempeño como ministro de Defensa entre 2013 y 2015. Pero su gran asignatura pendiente es ser gobernador de su provincia, Santa Fe. Hoy, Agustín Rossi, papá de la economista Delfina y 3 hijos más, vuelve al sitio donde no quedan preguntas sin responder. Aquí está sentado ya en el sillón de marcapasos. Buenas noches, aunque sea solamente gestual, porque ya nos vimos, pero no importa. Faltó el nieto, che. Faltó el nieto, es Faltó cierto. Noah. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, ¿tenés ganas ¿De qué? de ser ministro? Voy a contestar como Jedlin. Voy a Claro. estar a donde...
te diga el Alberto lo presidente. decida. No, bueno, pero es cierto que hace un tiempo que me he reunido con Alberto, que no me gusta la palabra asesorar, pero... ¿Trabajás o estás hablando con él? He alcanzado reflexiones e ideas sobre la política de defensa, sobre lo que yo veo de la situación de las Fuerzas Armadas en Argentina y de la política de defensa en general. Y bueno, decidirá Alberto dónde me toca estar, digamos. ¿Por qué tenemos que tener Fuerzas Armadas? La defensa es importante desde todo punto de vista. Tiene que garantizar la integridad territorial. En el caso nuestro, la custodia del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea. Tenemos un litoral marítimo muy importante, de los más importantes del mundo en cuanto a litoral marítimo. Como misiones principales, nosotros hemos definido desde la época, desde la recuperación de la democracia, que tenemos una política de defensa reactiva. Es decir, nuestro instrumento militar solamente reacciona ante una agresión militar estatal externa. Y en el desarrollo del instrumento militar desarrollamos por capacidades. ¿Qué significan capacidades? Significan qué son las cosas que nuestras Fuerzas Armadas pueden hacer o pueden llevar adelante. Digo, por ejemplo, las armadas, las marinas del mundo, en general tienen distintas calificaciones, si tienen portaaviones o no tienen portaaviones. ¿Es solamente por el portaaviones? No. El portaaviones es uno de los buques más difíciles de manejar, más difíciles de navegar, por lo tanto, si no tenés un portaaviones, no tenés hombres y mujeres capacitados para tal. No, tenés un escuadrón de 8 aviones o 10 aviones supersónicos. ¿Eso significa que estás preparado para cualquier conflicto bélico? No, lo que significa es que tenés pilotos capacitados para pilotear ese tipo de aviones. Si no tenés esos aviones, esa capacidad finalmente se va a perder, porque son las capacidades que terminan desarrollándose y demás. En el medio de todo eso, a mí me parece que hay que tener una mirada muy fuerte sobre lo que en muchísimos países del mundo es muy importante como vector de desarrollo, que es la industria para la defensa. Claro. La industria de la defensa es uno de los motores de desarrollo en muchísimos países, y te digo algo, y agrego una sola cosa más. Y además, junto con la industria de la defensa, viene todo lo que las Fuerzas Armadas o la defensa en el mundo invierte en investigación, en más desarrollo, en I+D. Los principales desarrollos tecnológicos que usamos todos los días nacieron de la Fuerza Armada. La principal computadora la primera computadora fue una Fuerza Armada, el primer celular fue una Fuerza Armada. Después se hicieron de uso dual, de uso civil. Entonces me parece que allí hay que una fuerte inversión, hay que apostar, digamos, ¿no? Exactamente. Recuerdo un dato, el año pasado estuve en Israel y las famosas endoscopías, que ahora se hacen con una capsulita que la tomás y va, digamos, por todo el tracto digestivo. Es justamente lo que iba en la camarita que iba, en la lente que iba en la cabeza de un misil. De ahí sale, digamos, este invento. Israel tiene una industria para la defensa muy fuerte. Impresionante. Ahora, en su momento... Además, en la Argentina, los israelíes no nos dejaron de abastecer ni siquiera durante la Guerra de Malvinas. Mirá vos. Ahora, es cierto que fue un gobierno peronista, el de Menem, el que paró o hizo un stop en el desarrollo de la industria. Bueno, en el famoso ese decreto, ¿te acordás de Dromi? Exacto. Que privatizó, salvo todo menos el obelisco, digamos, ¿no? Figuraban todas las industrias para la defensa que estaban sujetas a privatización. De hecho, en esa época se cerraron algunas fábricas militares. Se cerró la TAMSE. El Cóndor famoso, ¿te acordás que? Bueno, el Cóndor era un proyecto. La TAMSE, que era la que reparaba los tanques, el tanque argentino mediano. Bueno, fíjate vos, en la anterior gestión nuestra nosotros abrimos, junto con Santiago Rodríguez, que era el director de fabricaciones militares, una primera fábrica militar después de muchísimos años, que fue una fábrica militar en Hachal, que se fabrican explosivos destinados a la industria minera. Claro. Entonces, claramente, por ejemplo, todos los explosivos que hoy se utilizan para la industria petrolera, en general, son importados. Y yo creo que
diseñando con un plan de negocio, con un plan de inversiones y demás, algunos de los sectores de fabricaciones militares, podemos estar en condiciones de abastecer eso. Y después de Digo todo otra lo que cosa, me dijiste, el tenés 100%. cara para decirme que no vas a ser el ministro. No, bueno, pero conozco del tema y cuando voy a un lugar trato de estudiar y de responsabilizarme de la cuestión, digamos, ¿no? Y si tengo que informar al presidente, trato de tener datos concretos. ¿Ya le Del dicen 100% presidente electo. ¿Pero ya le dicen presidente en la intimidad? No. Sí, o Alberto. Él se siente muy cómodo con lo de Alberto, digamos, ¿no? Pero sí, sobre todo con terceros. Decís Cuando hay terceros, ya decís presidente. O cuando hablas de... qué sé yo, más o menos. Vos fuiste uno de los que quedó en la grilla de largada. O sea, estabas de candidato a presidente, algunos hablaban también de Felipe Solá, Sí. etcétera, etcétera. Y terminó siendo él. Sí. Cuando se sientan o cuando están, digamos, reunidos en estos días, que deben estar llenos de reuniones, Sí. armando, digamos, los equipos, me imagino, ¿no? A full. De hecho, iba a ir a Europa y terminó Alberto decidiendo quedarse. Él escucha, baja línea, ¿qué hace? Yo en las reuniones que he tenido con él escucha mucho. Escucha, interactúa. ¿Te dijo, por ejemplo, qué quiere el Ministerio de Defensa? No, estuvimos charlando justamente esta idea de la industria para la defensa. Me habló muchísimo de la ciberdefensa. Tiene una idea muy clara de que la cuestión de ciberdefensa y de ciberseguridad no solamente tiene que estar destinada a la protección de aquellos activos que sean de las Fuerzas Armadas, sino a una definición previa que son los activos estratégicos de la Argentina, digamos, ¿no? Por ejemplo, las centrales nucleares, las centrales eléctricas. Bueno, ese es uno de los desafíos nuevos de las Fuerzas Armadas, que es involucrarse en esta cuestión de la ciberdefensa, que es un sistema continuo, digamos, ¿no? Porque vos te cubrís de una cantidad de ataques, te rompen tu defensa y empezás de vuelta, te volvés a cubrir y aparece otro que te rompe y bueno, sigue permanentemente así. Bueno, pero sí hablamos mucho de esa cuestión, digamos. Si asumís de ministro, te tomo dos cosas. No sé ¿Querés venir cuántos a la Antártida? Eso te lo pedí ya la otra vez y no lo cumpliste. Así que solo tenés que asumir para llevarme a la Antártida. Bueno. Exacto. Pero pero tenés que ir urgente nuevamente a Israel, porque todo lo que tiene que ver con nunca a Israel. No, Acá está, señor embajador, ya sabe la invitación no que fui tiene nunca que a Israel, pero no por nada, pero sí, nosotros teníamos un convenio. Hay un lugar que se llama Teníamos Beersheba. dos convenios, teníamos varios convenios con la industria israelí de la defensa. Uno era la actualización, un sistema de actualización de los tanques que tenemos, que fundamentalmente era pasar el sistema analógico al sistema digital, toda la torre de tiro que tienen los tanques, que el gobierno actual los discontinuó, o sea que no se llevó adelante. Y la otra era una remotorización de unos aviones Pucará, que son aviones argentinos de hace muchísimo tiempo, pero que pensábamos que lo iba a poder remotorizar. ¿La famosa radarización de la frontera? La radarización tuvo un gran impulso durante nuestra gestión, ha seguido con menos intensidad, pero ha seguido, la realiza INVAP. Eso fue una decisión estratégica de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner en el año 2005 creó, 2005, sí, o 2004, creó un programa que se llamaba Sínvica. Alberto era jefe de gabinete. Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Y cuando todo el mundo venía con una valijita y le decía compremos radares en Israel, compremos radares en Francia y demás, él dijo lo vamos a fabricar en la Argentina y los construimos en la Argentina en INVAP. En ese momento, para que tengamos dimensión, había solamente 4 aeropuertos que tenían radares. 4 aeropuertos que tenían radares. Y hoy hay más de 26, 28 aeropuertos que tienen radares y tenemos en la frontera norte radares de defensa. Agustín, ¿se puede decir que quizá te llevan a defensa porque vos sabés mucho del tema y porque te interesa y porque te preparaste o porque necesitaban tu lugar para dárselo a Máximo Kirchner? No, eso no existe. Esa segunda posibilidad. O sea, Máximo no va a ser presidente. No, yo creo que va a ser el presidente de bloque, pero no en ese escenario, digamos, no en el escenario. Quería Máximo ser presidente de bloque, por eso yo voy a ir al Ministerio de Defensa. O sea, si vos te quedaras en diputado y Máximo podría ser el presidente de bloque igual. No sé si sería ese escenario, porque nunca lo planteamos en esos términos. Digamos, se empezó a hablar de la posibilidad de Máximo presidente del bloque en la medida que se empezó a hablar de mi posibilidad de que yo vaya al Ministerio de Defensa.
Yo creo que va a ser un excelente presidente de bloque, pero lo que estoy seguro es que si no se hubiese hablado de la posibilidad de que yo vaya al Ministerio de Defensa, no hubiese habido cambio en el bloque. Ah, bueno, mira vos, le dabas pelea a Máximo, ¿no? No, es que no se hubiese planteado la discusión. Esto es lo que quiero decir. No se hubiese planteado el debate en esos términos. Me parece que... estoy convencido que es así porque lo he charlado. Tengo una excelente relación, una relación mucho más cercana de lo que muchos creen con Máximo, obviamente, que la cercanía de estos 2 años de trabajo en la Cámara. Definímelo. Es un dirigente político con toda la potencialidad, tiene mucho de Néstor, escucha mucho, observa mucho. Néstor era un gran observador de lo que pasaba y estoy convencido que va a ser un excelente presidente de bloque. ¿50 de mamá y 50 de papá o 70 de papá, 30 de mamá? Es muy difícil definir Pero a vos, eso, cuando digamos, hablas ¿no? con él de política, ¿a quién te hace acordar? No, tiene cosas exactamente de los dos, digamos, ¿no? No tengo una diferenciación de eso. Sí, lo que pasa es que es inevitable la asociación con Néstor por el aspecto físico, ahora que está flaco, más aún, tiene modismos, tiene modismos. ¿Ideológicamente? ¿Cuál era la diferencia ideológica entre Néstor y Cristina? Yo las notaba, pero bueno, quizás es una sutileza. Obviamente no hay 2 personas iguales y vos podés poner los acentos en una parte o en el otro. Digamos que Pero Néstor era más pragmático, Cristina un poco más ideológica. No creo en eso. No creo en eso. Mirá el pragmatismo de Cristina. De esta Cristina. Pero no creo en eso. Creo que además les tocó a ambos. Si hubiera sido un gobernar, poquito más pragmática de presidenta, quizás. ambos gobernar en momentos distintos y se tomaron decisiones distintas en distintos momentos. El proceso de evolución de una gestión va generando toma de decisiones que a veces en un primer momento crees que están más lejos y que después se presentan la oportunidad de tomarlas. No, pero yo no he visto eso. Sí creo, y repito, va a ser un gran presidente de bloque Máximo. A simple vista, y para aquellos que quizá no conocen tan de cerca, ¿no? El armado del nuevo gobierno, Cristina en el Senado, Máximo presidente de bloque, parece un poco mucho. Digamos, obviamente digo yo a quienes no lo conocen más, porque Sí. obviamente que Máximo puertas adentro es jefe, pero ¿Por qué no lo nombraste a Sergio, presidente de la Cámara? ¿O por qué hoy leí, yo no estoy en la cuestión del Senado, y que porque José Mayán, es Kirchner. que José Mayán va a ser presidente del bloque de senadores? Yo digo, analicemos por parte. Bloque de Cámara de Diputados. Es absolutamente lógico y razonable que si el presidente de la Cámara, como se dice, va a ser Sergio. Digo esto porque tiene que haber una Va a ser, reunión bueno, formal sí, obvio. de los Lo tienen que diputados nombrar. que lo nombren. Pero va a ser Sergio, que es del Frente Renovador. Es absolutamente irrazonable que el presidente del bloque sea un hombre o una mujer que provenga del Frente para la Victoria. Nadie puede discutir la relevancia que tiene Máximo como dirigente del Frente para la Victoria, lidera una de las organizaciones más importantes que es la Cámpora, además. Ahora, O sea que esto me parece que es absolutamente así. Yo la verdad que me parece bien, me parece además me parece muy bueno. A mí lo que me parece es que tiene que dar la cara en algún momento, si va a ser presidente de bloque, me lo tenés que traer acá. Bueno, pero- sí, también puedo laburar de productor tuyo. Dale, buenísimo, me parece genial. Te vas a divertir más que con Alberto. No, seguro. Sí, pero digo, más allá de todo esto, hay algo que sí a mí me empieza como a inquietar. El peronismo llega al poder claramente después de una unificación que costó un montón y que tuvo Sí. un montón de personajes que claramente se dieron lugares. Sí. Vos, entre otros, y muchos otros. Ahora, cuando ya tienen el poder, Sí. la unificación de más, por ejemplo, este esfuerzo porque sea un solo bloque de Senado, un Sí. solo bloque de diputados, a mí me saca un poquito los pelos. Me da así como esa cosita de empiezo a temerle a la masificación del peronismo. Es una apreciación personal, digamos, pero... Puede ser, ¿por y es qué cierto, no? y es cierto que también uno
tampoco hubiese desentonado la idea de decir, bueno, somos una coalición, hagamos un interbloque. Claro. Me parece Digo, ¿por qué no mantener sus identidades? Que lo que se privilegia es la fortaleza que te da un bloque único. La fortaleza a la hora de los bloques parlamentarios van a ser los sostenes, las patas parlamentarias, los sostenes legislativos del gobierno. En la Cámara de Diputados tenemos una representación muy pareja, digamos, ¿no? entre nosotros y Cambiemos. Yo creo que es una Cámara en donde creo que 9 de cada 10 legisladores pertenecen al Frente de Todos o pertenecen a Cambiemos, o sea que los terceros y cuartos en disputa quedan muy pequeños, digamos, ¿no? Quedan con muy poco volumen. Entonces me parece que se privilegia esa situación. Ahora, seguramente va a ser un bloque, yo he presidido bloques de esas características, sobre todo me acuerdo. ¿Cuántos son ustedes? 2007, ¿Cuántos van a ser? 110. 110 va a ser un bloque en donde va a haber posiciones distintas y va a haber que gestionar internamente ese bloque con muchísima intensidad. No significa que se pierdan ni las pertenencias previas, ni nada que se le parezca, digamos, ¿no? Bueno, qué necesidad. Ya volvemos, tenemos otras cosas para hablar porque se viene, por ejemplo, quién va a ser ministro de Economía, quiénes van a ocupar las otras carteras, qué es lo que están buscando justamente en un momento muy arduo que es buscar, hoy tenemos la tapa de BAE, es el yenga de la deuda externa en la cabeza, obviamente, de Alberto Fernández. No se vayan, no se... En Marcapasos sigue acá, obviamente, el diputado Rossi, futuro ministro y futuro productor de este programa, que me va a traer a Máximo Kirchner acá, que se siente cuando lo reemplace. Bueno, debería ser la orden que le des vos como herencia. Claro, como herencia. Mira, además me tenés que pagar esta deuda. No estaría nada mal. ¿Cómo lo ves, Alberto? Muy bien. Al presidente, perdón. Lo veo muy bien las veces que he charlado con él, lo veo muy seguro, muy confiado, muy optimista de que vamos a sacar la Argentina adelante, ¿no? Sin ninguna duda. El gran tema es, digamos, ¿se gobierna para todos o se gobierna para los que lo votaron? ¿Cuál es el mandato que vos lees en las urnas? No, Alberto va a gobernar para todos los argentinos. Nosotros necesitamos reconstruir la Argentina, necesitamos reconstruirla con todos. Va a tener una agenda. Y una agenda que va a marcar prioridades, y esas prioridades van a ser las que van a indicar cuál es el camino de la gestión. ¿Y qué crees que la gente votó? La gente votó fundamentalmente una esperanza de que nos saque de este camino de desastre social a que nos llevó el macrismo durante todo este tiempo. La Argentina es un país en donde, a mi criterio, hay dos elementos que son importantes en la historia de este país. Uno es el sistema educativo. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tiene un sistema educativo que va desde, que podés ir desde jardín de 4 hasta el título de grado en la universidad sin tener que pagar un peso, digamos, ¿no? Y eso, la reforma del 18, que el peronismo en el 48 haya eliminado los aranceles, esta creación en los últimos años de las universidades de cercanía ha hecho que el sector universitario no sea una cosa de lejanía para el conjunto de la ciudad. Y después pasó el peronismo. Y el peronismo dejó una protección al derecho del trabajo y dejó sindicatos que entre las dos cosas combinadas, el sistema educativo y el peronismo y la protección al mundo del trabajo y demás, hacen que la cultura de movilidad social ascendente, el sentido aspiracional... Como imaginario es muy presente. En la realidad... Está muy presente. Y cuando la sociedad siente que hay políticas que lo que te hacen es retroceder en ese sentido, y que no solamente retrocedes un día o un mes, sino que todos los días sentís que estás un poquito peor, bueno, se genera la reacción que se generó en las elecciones del 2015. Del 27 de octubre, que terminó generando un triunfo electoral enorme para Alberto. Ahora bien, digamos, muchos dicen que con el nivel de pauperización en el que terminamos durante este año, con los índices de pobreza, con la inflación
con el cepo cambiario, que la verdad que es impresionante, digamos, Macri termina con un cepo peor que el que dejó Cristina, etcétera, etcétera, nadie puede creer que igualmente Macri siga sosteniendo un 40%, que es un 40% antiperonista y gorila, es un 40% que cuando vio que ustedes habían ganado por tanto, digo, cuidado. ¿Qué dice ese 40%? Ahí yo creo que hay varias reflexiones para hacer primero. ¿Te acuerdas de la campaña de Menem? Sí. Angeló sacó el 38%. Y estábamos en un escenario de derrumbe económico del gobierno del presidente Alfonsín. Hiperinflación. En enero, marzo y abril de ese año, enero, febrero, marzo y abril, teníamos inflaciones mensuales de 2 dígitos, de arriba del 10%, había pasado Pugliese. Bueno, todo lo que tuvimos en ese momento. Angeló saca el 38% y el tercero en discordia es Alzogaray, que saca el 12%. Menem saca el 46%. Exacto. Por eso después Menem, cuando negocia la reforma con Alfonsín, y Alfonsín pide el balotaje, pone no el 50% para ganar en primera vuelta, 45%. Sino porque era su propia experiencia. Es decir que el oficialismo y el voto antiperonista o no peronista, por decirlo de alguna manera, es un voto que está presente y que orilla el 38, el 40%. Lo que Jorge ¿Qué pasó en la dice Argentina Blanca? Entre las PASO y las elecciones generales? Bueno, ahí me parece que hay hay dos explicaciones. Hay una caída notable de Roberto Labaña, de más de 1,5 millones de votos que pierde entre las PASO y las generales, y después se da un fenómeno que es el nuevo votante, el votante que no va a votar a las PASO, el ciudadano, pero que sí va a votar en las elecciones generales. Ese nuevo votante, el votante que va a votar en las elecciones en las elecciones generales, en general es un ciudadano no contento con la política, más ligado a la antipolítica, más quejoso, esta idea de que yo me resuelvo todo por mí mismo y demás. Y a mí me parece que el discurso de la derecha es más atractivo que un discurso como el nuestro, más fortalecido en la política, reivindicación de la militancia y una cantidad de cuestiones. O sea que para vos eso no tiene nada que ver con que si ustedes se durmieron en los laureles, si ellos salieron. No, igualmente, para mí, bueno, además Alberto hizo lo que tenía que hacer, que era tratar de generar una transición lo más ordenada posible y plantear serenidad en ese proceso de la transición, pero mire, a mí me pasó en las elecciones parlamentarias del 2017 en Santa Fe. En el 2017 en Santa Fe nosotros ganamos por 1 punto las PASO y después fuimos a las elecciones generales y perdimos por 8 o 9 puntos. Bueno, ¿qué pasó? La mayoría de los nuevos votantes, no es que perdimos votos, la mayoría de los nuevos votantes fueron a votar por los candidatos de Cambiemos. Obviamente. Hoy cuando empecé el programa hablaba de un montón de leyes que se fueron votando en estos días. Hablamos de 2 en especial y una que tiene que ver con defensa. ¿Me contás exactamente de qué se trata? Bueno, entre las ideas que yo le fui alcanzando a Alberto durante todo este tiempo, coincidimos con él que había una situación de financiamiento de toda la Argentina, digo, todos estamos desfinanciados. Pero fundamentalmente en el caso específico de las Fuerzas Armadas, se necesitaba una política de inyección para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Para que tengamos una idea, digamos, ¿no? Existe un fondo de equipamiento de las escuelas técnicas que es el 0,2% de los ingresos totales que recibe la Argentina durante un año, que recibe el Estado durante un año. Entonces lo que votamos ayer fue crear un fondo de equipamiento para las Fuerzas Armadas que es el 0,35%, es decir, un poco menos del doble de lo que se destina a equipamiento de las escuelas técnicas. Me parece que es absolutamente razonable que las Fuerzas Armadas tengan... Es por ley, no te lo pueden sacar, no te lo puede sacar el ministro. Que haya una señal del conjunto de la dirigencia política mirando hacia adelante y reconociendo que se necesita una política de estas características. Le llevé la iniciativa a Alberto, obviamente no la iba a presentar si no tenía ese acuerdo, le pareció bien. La presentaste y la lograste sacar. La presentamos, se logró despacho en la Comisión de Defensa y ayer
todos los diputados estuvieron de acuerdo con eso y se presentó. Decime algo, ¿va a haber apertura, digamos, más allá de los nombres que ya se saben, etcétera, etcétera? ¿Puede haber algún tipo de sorpresa o de ir a pescar en otros ámbitos políticos? Porque Alberto siempre habló de ampliar la alianza, que fue lo que no hizo exactamente Macri. Macri llegó y se quedó con los propios y cada vez se encerró más. Escuché que Alberto siempre pensó en que la coalición de gobierno, y sé que Cristina piensa lo mismo, y yo comparto que la coalición de gobierno tiene que ser más amplia que la coalición electoral. Eso significa que hombres y mujeres que provengan de otros colectivos electorales puedan participar de la gestión de gobierno. Bueno, en ese sentido estaba puesta la idea. Ahora, nombres, dirigentes que puedan participar, la verdad que no conozco. Y decime algo, ayer justamente con ese aplauso masivo a Emilio Monzó, después en las redes sociales vi mucho ultra kirchnerista puteando a los que habían aplaudido, ¿no? Desde un lugar, no sé si más sectario, pero sí más de aplauden al tipo que ayudó que Macri llegara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para terminar con eso? Bueno, cada uno tendrá que ir viviendo su proceso, digamos, ¿no? A mí me parece que nosotros, cuando yo llegué, que nosotros caracterizamos la etapa que seguía después del 2017, y yo me acuerdo que eso fue una charla con Cristina, en donde que era una etapa para construir puentes y no seguir cavando trincheras. Y me parece que en ese sentido se construyó la alianza del Frente de Todos, la coalición del Frente de Todos. De hecho, logramos procesos y escenarios que hacía tiempo que no parecía que pudiésemos estar juntos, o hacía muy poco tiempo que parecía que dirigentes de diferentes sectores no podíamos estar juntos. Así que después si hay alguno que quedó con alguna mirada en otro momento, bueno, lo respeto, son compañeros que nos han sostenido durante todo este tiempo, pero la realidad es que primero es un gesto de cortesía política y segundo, yo lo dije en el recinto, ciertamente para los bloques opositores el presidente de la Cámara siempre es la última instancia de apelación. Cuando vos sentís que las cosas no están funcionando bien, y esa instancia de apelación con Emilio siempre existió y logró que los bloques opositores nos sintiésemos relativamente cómodos, independientemente que sabíamos que él era parte del otro del bloque oficialista y que su pertenencia estaba en ese sentido, pero bueno, después hay otros condimentos. Emilio, él mismo dice, nunca renunció a su ficha de afiliación al peronismo, no se afilió nunca al PRO, bueno, hay otra cantidad de condimentos que van permitiendo construcciones políticas, pero en términos generales, además no fue solamente en estos 2 últimos años, ¿no? Yo cuando ingresé en el 2017 a la Cámara, entonces mi primer discurso fue tener que fundamentar por qué votábamos a Emilio como presidente de la Cámara. Entonces pregunté a los compañeros que estaban, entre ellos a Máximo, le digo, bueno, ¿qué decimos? ¿Cómo nos trató Emilio? Todos me decían que tenían una buena relación y demás, entonces me parece que eso es valioso. Me quedó una última pregunta, está ya Silvia Mercado con Mercado sin pulgas, pero me quedó la última pregunta para la próxima vez que te sientes en el sillón, si hay si hay algunos que no pueden volver tan bien al kirchnerismo, pero me lo contás en el próximo programa. Dale. Les mando un beso, muchas gracias Silvia, gracias.